Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 35. Ojos místicos. Un ejército conformado por alrededor de 60 soldados acompañado por fuerzas de la iglesia, había partido de la capital del reino de Kurs hacia la ciudad de Liria. Su propósito era el de salvar la ciudad y liberar a sus pobladores de las fuerzas invasoras, pero el rey, como los nobles y los propios soldados, sabían que eso era imposible. No importaba que tan rápido trataran de moverse para llegar a la ciudad, nunca llegarían a tiempo como para salvarla. Los soldados sabían bien que no la salvarían, solo irían a luchar contra aquellas fuerzas invasoras antes de que pudieran avanzar hacia cualquier lado del reino. Ya daban a la ciudad de Liria como perdida. Pero entonces, habían recibido un mensaje proveniente de la capital. La ciudad había sido liberada y las fuerzas militares como los aventureros habían logrado erradicar a los invasores. La noticia había alegrado a muchos, pero alertado también a otros, como a los propios nobles y a la iglesia, pues en el reporte sobre la confrontación y salvación de la ciudad, se destacaron varios individuos, y que ahora buscarían hacerse con su fuerza. El ejército ahora tenía una misión distinta: contactar con aquellos individuos destacados y llevarlos a la capital. Su poder, su conocimiento, era necesario el tenerlo. Y aquel ejército, ahora se encontraba en la entrada de la ciudad de Liria. Los magos y soldados postrados en la entrada se vieron estupefactos, no solo por ver a ese ejército, sino también por ver al caballero blanco, un traje blanco puro, un cabello rojo brillante, y una espada dorada y blanco colgando de la cintura. Coincidía con la descripción que había llegado a los soldados. El caballero blanco se dirigió a ellos junto al que era el sublíder de la unidad de soldados y al que dirigía a las fuerzas de apoyo de la iglesia. Y tras una ligera charla, ellos y el ejército entraron a la ciudad. ¿Qué?, dijo sin pensar Elías Balot. El caballero blanco está aquí, junto a un ejército, repitió el soldado. Se veía exaltado, y por el sudor que bajaba por su rostro, parecía que tenía algo de tiempo corriendo. Elías sintió sus piernas temblar un poco, y soltó un largo suspiro antes de incorporarse nuevamente. Así que lo dejaron salir, seguro daban por perdida a la ciudad. Señor, se tuvo que informar de su ubicación, y ahora se dirige hacia acá, junto al sublíder y a un representante de la iglesia. Y seguro vienen acompañados junto a ese ejército. Junto a un grupo más pequeño, el resto del ejército se quedó alrededor de la entrada de la ciudad. Bien, iré a verlos. Me disculpo, señor, pero dicen que también quieren hablar con los individuos destacados en batalla. A ellos, dijo el soldado dirigiéndoles una mirada a los que se encontraban en las mesas, al aventurero Momón, el demonio de Rin, y a los jóvenes Kazuma y Subaru. Dicen que también quieren hablar con el veterano Lucas. Unos soldados ya lo están buscando. Demonios, me disculpo, parece que tendrán que tomar esa decisión ahora. Por favor, acompáñenme. Y tras esas palabras, Elías salió del pequeño restaurante en el que se encontraba, y tras unos momentos, le siguieron Momón, Tanya, Subaru, Kazuma y compañía. ¿Con que un ejército? No creo que les guste si les decimos que no, susurró Tanya, haciendo que solo Ainz la escuchase. Si las cosas no salen bien tendremos que buscar otro lugar para establecernos, respondió Ainz de la misma forma. ¿Y tus hombres? Ya me comuniqué con ellos, se reunirán conmigo más adelante. Será mejor que nos preparemos para un posible mal desenlace. ¿Y qué haremos con los otros?, dijo viendo de reojo a Kazuma y Subaru. Parece que quieren acercarse más. Todo dependerá de cómo actúen. Con eso, Ainz y Tanya se prepararon para el posible peor desenlace, sin saber qué pasaría exactamente. Siguieron caminando junto a los demás detrás de Elías, y en algún momento, la unidad de Tanya se incorporó. Tras sus órdenes, los soldados de la unidad 206 se mantuvieron en alerta, y preparados para luchar. Maldición, dijo Kazuma. Parece que tendremos que esperar un poco más. Por lo menos es seguro que podremos hablar con ella este día, respondió Subaru. ¿Ocurre algo? Te miras extraño. No. Solo tengo una mala sensación sobre lo que nos dijo Elías Dono. Sí, parece que esto será problemático. ¿Qué crees que pase si les decimos que no? Subaru pensó al respecto, pero realmente no tenía idea, pero el pensar en tener como enemigos a esos nobles, le asustó un poco. Podría ser peligroso, como para sus nuevos amigos como para sus compañeras.
Siguieron caminando detrás del aventurero Momón y la niña reconocida como Tanya, y tras varios hombres que se habían unido, al parecer eran conocidos de Tanya. Pero lo que más le preocupaba, era sobre aquel caballero blanco, sentía algo extraño al respecto. Subaru se fue acercando a uno de los soldados que los acompañaban, y preguntó por la salud de Elías, que, por alguna razón, se veía más agotado tras escuchar sobre ese caballero blanco. El solo pensar en que ese caballero está aquí, hace que hasta yo me sienta cansado. Respondió el soldado. ¿En serio? No es que el caballero blanco sea alguien difícil de tratar, es solo que no pensé que realmente lo dejaran salir de la capital. Es demasiado fuerte. ¿Qué tan fuerte es ese caballero? Bueno, cuando apareció todos dudaban de él, pero en el poco tiempo que se quedó, demostró tener una gran fuerza, parece que hasta sería imposible vencerlo. Vaya, realmente parece ser fuerte. Sí que lo es, no importa cuántos soldados le atacaran, parecía no cansarse nunca, las espadas no lo tocaron, las flechas no le hicieron nada, y parecía como si tuviese protección contra todo, incluso la magia. Aunque eso es lo que se dice. ¿Eh? Ahí había algo extraño, Subaru conocía a alguien así, pero no creía que eso fuera posible, no había forma de que se tratara de él, o eso quería pensar. ¿De casualidad, sabe su nombre? No lo recuerdo bien. Creo que era algo como Reinhardt. Subaru sintió una sorpresa enorme, acompañada de un extraño escalofrío, muchas preguntas comenzaron a aparecer en su cabeza, si se trataba de él o no, si solo era una coincidencia, si él sabía por qué estaban ahí. Subaru. Hola. Dijo Kazuma moviendo sus manos, tratando de tener la atención de Subaru. ¿Qué te pasa? Dijo, obteniendo la atención de Subaru, el cual se alejó del soldado para hablar con él. Creo que alguien más de otro mundo está aquí, dijo entre susurros. ¿Qué? ¿Cuántos de nosotros están aquí? Subaru quiso explicarle mejor, pero Elías se había detenido, haciendo que el resto también, y frente a ellos, se encontraba aquel caballero blanco. Elías se detuvo, y frente a él se encontraba una unidad de alrededor de unos 20 soldados junto a las fuerzas de la iglesia, y delante de ese grupo, había 3 personas que sobresalían al resto. Uno de esos 3 hombres avanzó, su armadura era de un plateado brillante, y portaba una extraña capa negra, su rostro se veía tosco, y una brillante calva sobresalía de la armadura. El hombre se acercó y saludó a Elías con una amplia sonrisa. Capitán Elías, es bueno verlo en una pieza. Jajaja, sí. Podría decirse que tuve suerte, Ronald. Elías devolvió el saludo a aquel hombre, este era el segundo al mando del ejército de Kurtz, el sublíder, Ronald Usagi. Al terminar de saludar a Ronald, Elías se dirigió al caballero blanco, el cual le devolvió el saludo. Señor Reinhardt, es un gusto verlo. El gusto es mío, capitán Elías. Quizás encuentre mi presencia de más en este lugar, pero por orden de la familia real las palabras de Reinhardt se cortaron, su rostro mostraba una gran sorpresa, y su visión se centró en el joven de cabello negro que logró visualizar. Al cual, reconoció al instante. Subaru. Reinhardt. ¿Realmente eres tú? Subaru no podía creerlo, no tenía sentido porque él se encontrará en este lugar, o en este mundo, pero le alegraba ver un rostro familiar. También está la señorita Emilia, y las señoritas Ram y Beako. Las compañeras de Subaru se sorprendieron al verlo, pues nunca pensaron que lo encontrarían en este mundo. Parece que conoce al joven Subaru. Ah. Así es, nos conocemos de hace tiempo. Me alegra verte, Subaru, también a las señoritas. Dijo con una sonrisa que parecía resplandecer más que el sol. Las cosas parecían que tomarían un buen camino, o eso pensaba Elías, si ellos se conocían, entonces podrían incorporarse al reino, la familia real obtendría más fuerza, y podría mantenerse el control entre los nobles, pero, deténganse. ¡Demonios! Gritó un hombre que se encontraba entre los soldados, su cuerpo estaba cubierto por largas telas blancas, su piel estaba bronceada, y sus ojos parecían brillar de una forma extraña. Soldados, detengan a esos demonios. Volvió a gritar mientras apuntaba a las personas detrás de Elías, su voz resonaba con fuerza, siendo escuchada por todos los soldados presentes, así como por los civiles que se encontraban en el lugar. Los soldados cercanos dudaron por unos momentos, pero sabían bien quién era ese hombre, era el representante de la iglesia, y uno de los hombres más influyentes dentro de la religión de los 6 dioses, Alexander Maxwell. No me escucharon. Ahora. Esas cosas son enemigos de la iglesia. Las propias fuerzas de la iglesia y los soldados se vieron asustados, nunca este hombre había sido visto de esa forma, siempre se veía tranquilo, consciente de las cosas, pero ahora parecía perdido, asustado.
Sus ojos parecían saltar, un sudor frío recorría su rostro, y aquella mano que les apuntaba temblaba. Las fuerzas de la iglesia se pusieron en posición rápidamente y apuntaron al grupo detrás de Elías, y algunos soldados también apuntaron sus armas a ellos. El grupo de Kazuma se asustó, Aqua veía de lado a lado con nerviosismo, Megumin y Darkness parecían temblar, mientras que Subaru y sus compañeras no sabían qué hacer, y sin darse cuenta, todos terminaron juntándose demasiado, siendo solo el grupo del aventurero Momon y Tanya los que se veían tranquilos. Espere, señor Maxwell. Yo conozco a estos chicos. Ellos salvaron la ciudad. Gritó Elías, interponiéndose entre las fuerzas de la iglesia, mientras que Ronald se colocó a su lado. Por favor, tranquilícese. Dijo Reynard, tratándose calmar la situación. Aléjense de ellos. Son demonios. Ningún humano tendría jamás esa asquerosa aura. Sus almas están manchadas por la oscuridad. Esas armaduras. Ese joven y las mujeres junto a él. Demonios. Monstruos. Los ojos de Maxwell brillaron de miedo, lo que él podía ver era horrible, los colores de las almas de las personas, sus auras, esas auras oscuras que se movían con violencia alrededor de esas personas, esas auras oscuras que solo podía ver en los demonios, ahora se encontraba frente a sujetos que compartían el aura de los demonios, con eso, para él, esas personas solo podían ser enemigos. Las fuerzas de la iglesia y varios soldados estaban por empezar a moverse contra aquel grupo, pero el grito de Tanya los frenó. Fuego. A su orden, su unidad sacó sus armas de las telas verdes, y disparó contra las fuerzas enemigas, las balas volaron y atravesaron a esas personas, pero sin asesinarlas, dándole tiempo suficiente a Ainz. Un círculo mágico apareció en los pies de Ainz, aquel círculo de azul brillante se extendió algunos metros, y dentro de este se encontraban Tanya y su unidad, así como Subaru, Kazuma y compañía, que fueron sorprendidos por el hechizo invocado. Subaru. Gritó Reynard, lanzándose para tratar de alcanzar a Subaru, pero entonces, Great Teleportation. Y tras recitar el hechizo, todos desaparecieron de la ciudad de Liria. El hechizo terminó, y el alrededor cambió, ya no se encontraban en Liria, árboles enormes se extendían por kilómetros, y el bullicio de la ciudad no podía escucharse, ni tampoco ver por ningún lado, ahora se encontraban en algún lugar del gran bosque de roble. Ainz, cuya armadura había desaparecido, se encontraba viendo a la nada, se encontraba pensando en lo que acababa de suceder, y sobre lo que dijo aquel hombre. Vaya. Se complicaron las cosas. Le dijo Tanya. ¿Y cómo que nuestras auras? ¿No se supone que para eso era este anillo? Dijo mientras veía el pequeño anillo dorado en su dedo. Es extraño. Respondió Ainz, lo que él vio no fue nuestra magia, aura, alma. Eso no tiene sentido. Dijo, tratando de pensar en una posible respuesta. Ainz recordó que de vez en cuando se activaba un aura alrededor suyo, pero no tenía sentido, trató de pensar y pensar. ¿Un aura? ¿Qué vio ese tipo? Estaba pensando, pero un grito lo sacó de su mente. Junio no muerto. Kazuma. Es un no muerto. Gritó Aqua, que jalaba de un lado a otro a Kazuma. Ya suéltame. Tanto Ainz como Tanya le dirigieron la mirada a ese par ruidoso, así como a los demás que se encontraban en el lugar. Parece que también los trajiste a ellos. Sí. Aquel grupo se puso en alerta al ver al gran no muerto frente a ellos, pero Tanya se colocó en medio con las manos arriba, en una señal de rendición, buscando calmarlos. Tranquilos, sé lo que parece, pero este tipo no es peligroso. Dijo Tanya, mientras que Albedo en su armadura, rechinaba los dientes de rabia al escuchar cómo alguien se refería a su amado Ainz como este tipo, pero no podía hacerle nada. Ainz dio unos pasos y se aclaró la garganta, cosa que les pareció extraño a los demás. Entonces, jóvenes, les haré una pregunta. ¿Ustedes vienen de otro mundo? Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel, y que dejó subir su historia sin nada más que decir. Comenzamos. Capítulo 36. El sol resplandecía y las hojas de los árboles se mecían por el leve viento que recorría el extenso bosque, y en una parte de este, varios seres se reunían alrededor de una mesa oscura. La mayoría de ellos parecían humanos, y aún así eran distintos entre sí: una caballera rubia, una joven maga, dos sirvientas gemelas, una mujer de cabello blanco, una jovencita rubia de mirada afilada, y demás individuos.
y frente a ellos, seres que en nada se asemejaban a humanos. La muerte cubierta por la noche, una hermosa demonio de alas negras, y una pequeña perteneciente a la raza de los elfos oscuros. Varias sillas estaban colocadas alrededor de aquella mesa negra, y algunas estaban desocupadas, y la razón de eso, se encontraba soltando algunas lágrimas cerca de los árboles. ¿Cómo se atreve? Soy una diosa, y ese monstruo aún no muerto, se quejaba Aqua entre sollozos, y un chichón sobresalía de su cabeza. No quiere escucharme, prefiere hablar con ese no muerto, soy una diosa. Varios de ellos, incluso la muerte, veían con pena y lástima a la joven que lloraba, y de cierta forma recriminaban con la mirada al causante, un joven de cabello castaño llamado Satou Kazuma, que parecía no mostrar arrepentimiento. Me disculpo, lo siento, pero, quizás era necesario. Excusó Kazuma, pero parecían no tomar esa mentira suya. Incluso el demonio de Rin parecía disgustada. La muerte conocida como Ainzo Algoun, aclaró su inexistente garganta, haciendo que los demás dejaran de prestarle atención a Aqua y su molestia con Kazuma. Entonces, parece que ninguno de ustedes sabe cómo y por qué llegamos a este mundo. Supongo que era algo que debíamos de esperar, complementó Tan Yabón de Gurechaz. Pensábamos que quizás usted sabría algo, de Gurechaz Kono, dijo Subaru. Así que nos encontramos en las mismas. ¿Qué piensas tú? Ainz. No tenemos información suficiente para hacer algo al respecto. Y ahora no podemos volver a Liria. Dudo mucho que podamos entrar a cualquier ciudad del reino. La situación se había complicado, incluso por eso, podrían volverse posibles enemigos del país. Pero lo que más le había preocupado a Ainz, era el cómo los habían descubierto. Recordaba las palabras de aquel hombre, y como había sido capaz de ver a través de las protecciones de Ainz, posiblemente había visto algo que él desconocía, pero el punto era, que ahora ya no podría entrar a Kurtz, pues era posible que existieran más personas iguales a él. ¿Cómo es posible que las cosas se complicaran de la nada? Se quejó Kazuma. Bueno, al menos parece que llegamos a este mundo por casualidad, creo. Dijo Subaru. ¿Eh? Exclamaron los otros tres a las palabras de Subaru, que se vio nervioso al ser visto por los tres de esa forma. Digo. Al principio pensaba que quizás había una razón por la que aparecimos aquí, quiero decir algo lógico, elegidos. Pero viéndonos a todos, no parece que haya una conexión con los cuatro. Hay mucha diferencia entre todos, es obvio que no vamos a descubrir mucho. Dijo Kazuma. Los cuatro se observaron mutuamente, cada uno distinto del otro, realmente no parecía haber algo que los relacionara a los cuatro, algo que pudiera explicar por qué están en este mundo. Bueno. Creo que eso es todo. Dijo Tanya. Siento que debemos movernos de una vez, está claro que tras lo sucedido en la ciudad van a comenzar a buscarnos. Y no sabemos que también tengan sus relaciones con los países vecinos, así que no podemos quedarnos cerca. Dijo Ainz. Esperen. ¿Van a irse? Preguntó Subaru. Por supuesto, respondieron ambos al unísono, levantándose de las sillas y comenzando a alejarse. Ambos se veían decididos a abandonar el territorio, buscar un nuevo lugar, uno en el que no pudieran tener problemas y establecerse para buscar información. ¿Y qué es lo que harán ustedes? No creo que sea bueno quedarse aquí. Dijo Ainz, observando a Subaru y Kazuma. Realmente era algo incómodo para ellos cruzar la mirada con ese no muerto, pero al menos para ellos, parecía alguien bastante honesto. No lo sé, dijo Subaru. ¿Podemos ir con ustedes? Espera Kazuma. Dijo alterado Subaru, sujetándolo y hablando en voz baja. ¿Qué estás diciendo? ¿No es obvio? Quizás parezcan raros, o peligrosos, pero creo que estaremos mejor con ellos que con ese país. Varios de esos soldados no dudaron en apuntamos cuando ese loco se los dijo. Kazuma tenía razón, dentro de las opciones, estar con el no muerto y la joven era la más conveniente para ellos, la más segura tanto para ellos como para sus compañeras, y eso era algo que hasta Subaru logró entender. ¿Qué dicen ustedes, chicas? Me gustaría saber qué opinan. Se dirigió Subaru a sus compañeras. Siempre terminas arrastrándonos a problemas, y parece que eres incapaz de tomar decisiones por tu propia convicción, si ir con ellos significa que tú te quedaras en segunda, no, quinta posición mejor para todos, que quedes como si fueras personaje de fondo. Dijo la gemela rosa. Qué cruel, pensaron varios. No me importa realmente. Dijo la pequeña Beako. Si no significa una molestia, estaremos encantadas de acompañarlos, dijo la gemela azul. Viajar entre más personas es mejor, y se pueden hacer muchos amigos. Dijo Emilia con una sonrisa honesta, haciendo pensar a todos que inocente.
Tienes razón, Lia, dijo Put, saliendo entre la capucha de Emilia. ¿Un gato que habla? Eso sí es raro, comentaron la muerte y el demonio de Rin. Hola, soy Put, es un gusto. Dijo alegremente dándoles la pata a ambos. Esto es absurdo, es un no muerto, exclamó Aqua entre sollozos, es un no muerto, ellos odian la vida, ellos son el enemigo de lo vivo, de los dioses. Aqua, cállate. Dijo Kazuma con molestia, apretando sus puños y haciendo reaccionar a la diosa, llorando más fuerte y cubriéndose el chichón de su cabeza. Pero es un no muerto. No es bueno juzgar a cada miembro de una especie como igual. Dijo Ainz, reaccionando rápido, buscando calmar la ira de Albedo y de Aura. No todos los humanos van por el camino del bien, no todos los demonios aspiran al caos, existen excepciones, y en mi especie, yo soy una de ellas. Aqua se veía dudosa ante esas palabras expresadas por el no muerto, estaba claro para ella que no podía confiar en uno, pero, para empezar, nunca había tenido una conversación con un esqueleto. Era extraño para ella. Y para su mala suerte, parecía que ya todos habían hecho su elección, por lo que no tuvo de otra más que aceptar de mala gana acompañarlos. Habían pasado ya alrededor de unas cuantas horas, el bosque había desaparecido, y en su lugar se extendía un terreno árido, pero fresco. Actualmente se encontraban en tierras cercanas a las enormes montañas heladas del centro del continente. Ainz, Tanya, Subaru, Kazuma y compañía habían tenido una larga conversación, no podían ir al reino o al imperio cercano, por lo que habían decidido ir a los territorios del sur, más específicamente, al país que se encontraba en las costas, y por lo poco que sabían, al parecer era un lugar donde especies humanas y no humanas convivían. El mayor problema, era que tardarían al menos 2 semanas en llegar, pero por suerte para ellos, tenían a Ainz, y su magia capaz de invocar fortalezas para pasar la noche, y otra ventaja, eran las bestias en las que actualmente viajaban. Eran criaturas extrañas de una apariencia que podría asemejar a los reptiles, y lo que podría llamarse escamas, eran de un color brillante de plata y cobre, poseían 6 ojos rojizos y sus patas eran enormes y gruesas. Con la velocidad de esas criaturas, era posible que disminuyeran el tiempo a por lo menos 6 días, y no debían preocuparte tanto por la comida, pues Tan ya tenía una buena cantidad de provisiones que había extraído de los tipos de los que se encargó en el bosque una vez llegaron a este mundo. Ainz daba gracias a su suerte, pues había aprendido a cabalgar criaturas raras en su otro mundo, como Amsuke, por lo que esta criatura no significaba un gran reto, pero estaba claro que para los demás era algo nuevo. Habían pasado varios intentos para poder estar encima de ellas y no perder el equilibrio y caer, pero se notaba que era difícil para todos, razón por la que Tanya y su escuadrón decidieron mejor utilizar sus equipos para volar. Pero había algo que le preocupaba, más que los peligros que pudieran encontrarse hasta aquel país, y era una joven de cabello rubio. Sus puntos rojizos observaron a una de las criaturas, el que estaba encima de ella, era aquel chico Kazuma, que se encontraba con la vista visiblemente avergonzada. Aqua y Megumin, que estaban con él, compartían la misma cara. Y la joven de cabello rubio, aquella que tanto le preocupaba a Ainz, se encontraba tirada en el suelo, o, mejor dicho, siendo arrastrada por el suelo. Por no tener cuidado, esa mujer cayó de la criatura, pero de alguna forma se había atorado a la cola de la bestia y comenzó a ser arrastrada. Pensaban que debían ayudarla, pero sus alaridos demostraban que no quería esa ayuda. Esa chica parecía disfrutar como su cuerpo se pegaba con el suelo y recibía una mirada llena de superioridad y asco por la sirvienta rosa. Ainz en su mente, pensaba cómo alejar a esa mujer de los pequeños Aura y Mare, por el bien de un desarrollo sano y limpio para los gemelos. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel, y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 37. Las horas ya habían pasado, y el sol había ya terminando de ocultarse en el horizonte. Las enormes montañas heladas aún seguían a la vista, y no importara cuánto avanzaran, tardarían mucho en comenzar a perderse en el amplio paisaje. En medio del terreno, se encontraba una fortaleza de piedra en forma de torre, y dentro de ella, se encontraban Subaru, Kazuma y compañía, ya preparándose para irse a dormir.
Las bestias que usaban se encontraban cazando insectos y otros animales mientras eran vigiladas por Aura, y Coquitus junto a Mare vigilaban el terreno, así como Albedo la entrada de la fortaleza. Y encima de la fortaleza, se encontraba su invocador, el rey hechicero de otro mundo, Ainzoalgoun, observando el hermoso cielo libre de nubes que lo ocultaran, que poco a poco empezaba a iluminarse por el tenue brillo de las estrellas. En el otro mundo, él había observado el cielo estrellado sobre la tumba, y a su vista, era hermoso, pero aquí, aquel cielo nocturno que se mostraba ante él, parecía incluso más hermoso. Las estrellas resplandecían tan fuerte que pareciera que uno pudiera tocarlas, destellos iban y venían y el rastro de estrellas fugaces iluminaban su recorrido, y sobre ellas, la luna tan brillante y hermosa. En el pasado todos podían ver las estrellas iluminar los cielos, la luna tan brillante que duerme en el firmamento desearía poder verlo, que todos pudieran verlo, fue recordando las palabras de aquel amigo suyo, cuyo amor por la naturaleza era capaz de verse hasta en el más mínimo detalle del sexto piso de Nazarick. Blue Planet Sun, dijo el nombre de su amigo, nombre que se perdió en el silencio natural de la noche. Y de forma inconsciente, su mano esquelética se alzó hacia aquel cielo estrellado, tratando de atrapar aquellos preciados recuerdos que compartía de su querido compañero. Aquellos recuerdos que ablandaban su inexistente corazón, y por los cuales, si pudiera, lloraría. Los puntos rojos de sus cuencas observaron su mano tras el cielo, y la cerró con firmeza, deseaba que su compañero, aun si no estaba con él, pudiera estar en otro lugar, escapar de aquel horrible mundo en el que nacieron, y poder descansar viendo las estrellas. Un sonido se escuchó, y vio a alguien elevarse en el aire, una joven de linda apariencia, cabello rubio y ojos azules, que usaba un raro equipo para volar, la reconoció rápidamente. Tanya. ¿Qué tal? Ainz. Dijo mientras se sentaba cerca de Ainz, en las orillas de los bloques de piedra que sobresalían de la torre. Creo que ya deberíamos estar todos adentro, los demás necesitamos descansar, y creo que tus guardianes también. Cierto, tienes razón, respondió de forma corta. ¿Ocurre algo? ¿Por qué lo dices? Te vi raro desde hace un tiempo. ¿Melancólico quizás? Aunque no soy de hablar mucho con los demás solo por hacerlo, creo que es necesario expulsar aquello que aflige a uno. Por lo que, si necesitas que alguien te escuche, aquí estoy. Esas palabras llegaron a Ainz, sentía que quería soltar todo, desahogarse como sus compañeros lo hacían. Sí, gracias por eso. A pesar de no tener músculos ni piel, Ainz sentí que podía sonreír. Ainz observó una vez más el cielo nocturno, sintiendo cómo esos recuerdos volvían una vez más a su memoria y a su corazón. Recordaba a uno de mis amigos, en un mundo como en el que nacimos, todos llegábamos a fantasear con la naturaleza al menos una vez, pero él era alguien que amaba la naturaleza más que nadie, tanto lo hermoso como lo peligroso que era. Solo pensaba en cómo desearía que él pudiera estar en cualquier lugar, en cualquier mundo, disfrutando del hermoso cielo y la tierra, y cómo sería feliz en un mundo libre. Tanya solo observo a Ainz, y descanso su cabeza en su mano. Bueno. Entonces que lo disfrute, dijo, y Ainz la observó sin entender sus palabras. Que los recuerdos de tu amigo puedan disfrutar de este hermoso cielo, a través de tus ojos, ¿no es una buena forma? Ainz quedó impactado, pero solo por unos segundos antes de recuperarse, y solo soltó unas risas, haciendo que ahora Tanya fuera la impactada. Ya veo, tú tienes razón en eso, debería disfrutar de esto, ¿cierto? Gracias. Dijo Ainz dejándose llevar, y sin pensar, terminó por darle unas palmadas a Tanya en su cabeza, que comenzó a ponerse nerviosa. ¿Qué estás haciendo? No soy una mocosa como para que me den palmadas en la cabeza, ¿sabes? Dijo perdiendo el control. Espera. Perdón. Dijo entre algunas risas. Me dejé llevar y por un momento olvidé que solo eres un viejo asalariado dentro del cuerpo de una niña. Y todavía te ríes. Exclamó jalando de las telas de la túnica de Ainz, como si quisiera sacudirlo, aunque no podía hacer nada. Olvídalo, ya es momento de dormir. Dijo soltándolo y activó su equipo una vez más, para descender hacia la puerta de la torre. ¿Realmente te enojaste? Dijo aún entre risas leves, antes de que la supresión de emociones lo detuviera. Gracias por escuchar. Hija. Respondió en molestia. El interior de la fortaleza torre era realmente espacioso, y lo mismo ocurría con los cuartos, eran grandes y con varias fuentes de iluminación, desde candelabros hasta lámparas de pared, alfombras rojas cubrían el piso y las camas eran grandes y magníficamente cómodas. Gesto realmente es lo mejor. Después de esto no querré volver a las camas de heno.
dijo Kazuma lanzándose hacia la cama y dando vueltas en esta. Las telas eran realmente suaves y sentía como si le abrazara, impidiéndole separarse. En eso tienes razón, Kazuma, respondió Subaru, que se encontraba al otro lado de la cama. Maldición, esto realmente es suave. Sí, aunque hay algo que quiero saber, ¿por qué estos tipos están aquí también?, dijo señalando a los demás miembros en la habitación. Eran 4 hombres de apariencia madura, y eran definitivamente mayores que los 2 jóvenes japoneses. Eran los miembros de la unidad de Tanya. ¿De qué hablas, niño? ¿Te refieres a por qué estamos nosotros aquí en lugar de tus compañeras?, preguntó uno de ellos, cuyo cuerpo era delgado y su rostro parecía alargado. Lamento romperte las fantasías, niño, pero hombres y mujeres duermen por separado, por orden de la teniente de Gurechav, respondió otro de los hombres, cuyo cuerpo se veía bien entrenado y su cabello oscuro bien arreglado. ¿Teniente de Gurechav? ¿En serio esa niña es su superior?, preguntó Subaru. Así es. Ha demostrado su capacidad en el campo de batalla muchas veces. Pensar que dejarían entrar a una niña pequeña al ejército. ¿De qué clase de mundo vienen ustedes?, dijo Kazuma. De uno complicado, dijo otro de los hombres, cuyo cuerpo era grande y un poco gordo. Y un consejo, joven, no la subestime. No, sería mejor decirle que no la haga enojar. Sí, es mejor no hacerlo. Si la haces enojar lo lamentarás. Eso suena aterrador, comentó Subaru. Ella es un demonio, dijo uno de los 4 hombres. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo video en el cual les traigo Isekai y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel, y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 38. La noche ya había pasado, y el sol comenzaba a levantarse en el horizonte. Los rayos solares ya se ampliaban por una buena zona, hasta llegar a la fortaleza de Torre invocada por Ainz. Los pocos anzos y asesinos de 8 filos, que también habían llegado con ellos, ahora se encontraban patrullando la zona alrededor de la fortaleza junto a la unidad de Tanya. Aura y Mare se encontraban cuidando de las bestias en las que viajaban, y algunas pocas personas se encontraban alrededor de un fuego, en el cual se encontraban cocinando. El olor de las carnes y verduras siendo cocinadas era dulce y atrapante. El par de gemelas demostraban su capacidad en la cocina mientras le enseñaban a la joven semielfa, y Put flotaba alrededor. Realmente son buenas en esto, dijo la semielfa. Gracias, respondió Rem. Es normal, mi hermana es la mejor en cualquier tarea, nadie se le iguala, dijo la hermana Rosa. Las 3 mantenían su conversación todo lo que duró la preparación de la comida, y pararon cuando ya era el momento de servirla sobre una larga mesa de madera oscura. Ya es momento de llamar a los demás, dijo Rem, y tras eso, se dirigió a sus acompañantes. La unidad de Tanya regresó del patrullaje. Los gemelos elfos dejaron a las bestias descansar en una zona cercana, y pronto el resto de personas se incorporaron, aunque aún faltaban unos cuantos. Las sillas de Ainz, Tanya, Kazuma, Subaru y unas cuantas estaban vacías, pues ellos se encontraban un poco alejados de la zona, en un gran terreno llano, el cual era hermoso a la vista, pero el sonido constante de los gritos lo arruinaba. Esto es absurdo. Realmente absurdo. Ya paren esto, gritaba Kazuma, que corría de un lado a otro, tratando de esquivar los ataques continuos de un gran lobo que brillaba con una hermosa luz plateada. Y ya deja de quejarte y lucha, gritó la joven Tanya, que esquivaba con gracia los ataques de otro lobo plateado. Es una locura. ¿Cómo quieres que luche con esta cosa?, respondió en molestia. Tanya no hizo caso a los gritos quejosos de Kazuma, y procedió a atacar al lobo plateado, no con su arma de largo alcance, sino con un cuchillo, el cual era de un solo filo y su hoja estaba encorvada y tenía una pequeña piedra preciosa incrustada. El cuchillo se movió con gran velocidad y realizó varios cortes al cuerpo del lobo, logrando cortar alguna extremidad antes de acabar con su vida. El cuerpo del lobo cayó inerte y tras unos segundos, su cuerpo desapareció en un rastro de brillos blancos. Maravilloso, lo hiciste bastante bien, Tanya, comentó el invocador de los lobos, Ainzo Algoun, que se encontraba sosteniendo su báculo, del cual, una de las piedras que tenía había perdido un poco de su brillo. Bueno, tendré que esperar a que se refresque el hechizo, pensó viendo el báculo, y viendo que los hechizos e invocaciones del objeto aún funcionaban como debía. Sí. Esta arma realmente es buena, pero ya te la debo de devolver, dijo Tanya, alzando el cuchillo con el mango extendido a Ainz, pero este rechazó.
No, creo que puede serte útil, y de esta forma compenso por tu arma. Lo cierto es, que al comienzo de este entrenamiento el cuchillo de Tanya no fue capaz de atravesar el pelaje del lobo plateado, en su lugar, al tratar de incrustarse terminó por romperse, y Ainz decidió darle un repuesto. Gracias. Dijo, aceptando el cuchillo. Y ya paren a este animal. Me voy a morir. En serio, ¿cómo piensas fortalecerte si no luchas? Adquiere experiencia, novato. Será mejor que te acostumbres al campo de batalla. Gritó Tanya con una autoridad que podría helar la sangre. Kazuma. Kazuma. Aleja a este animal de mí. Gritaba Aqua, mientras corría en la dirección opuesta a Kazuma, que al igual que él, era perseguida por un lobo de pelaje plateado, ambos corrían como desquiciados y se fueron acercando con velocidad. Idiota. Corre en otra dirección. Gritó Kazuma. Kazuma. Gritaba Aqua con los ojos llorosos. Ainz y Tanya realmente no sabían cómo reaccionar ante la escena, al principio les pareció divertido el verlos huir así, pero conforme el tiempo iba pasando, lo divertido fue desapareciendo de la situación, y en su lugar se volvió molesto. Ahora pienso que fue mala idea aceptarlos en nuestro viaje, comentó Tanya. Sí, en eso tienes razón, ¿cómo alguien así puede tener ese poder? Es absurdo. Dijo Ainz mientras observaba a Aqua y recordaba lo que había ocurrido en la ciudad de Liria, y a su vez, recordó lo que había visto cuando utilizó un hechizo para ver su mana, de la misma forma que lo hizo con Tanya, y lo que había visto, era imposible. Esa imagen aún está en su cabeza, Aqua rodeada de una enorme aura de un intenso color blanco, y esa aura se arremolinaba alrededor de ella y se alzaba por todo lo alto, demostrando que tenía un poder que era casi imposible de tener por mera lógica, pero ahí estaba. Incluso vio como Kazuma también tenía un aura un poco similar, pero era demasiado débil a comparación del aura de Aqua, casi invisible. Ainz. ¿Eh? ¿Qué? Tus lobos están a punto de arrancarles la cabeza a esos dos. Dijo Tanya señalando al par de escapistas, que en lo poco que Ainz se había distraído, esos dos ya habían recorrido una enorme extensión de tierra, pero ya no tenían fuerzas, y los lobos ya se habían acercado lo suficiente como para atacarlos, sus garras se alzaron, y, ok, fue suficiente. Y tras esas palabras, los lobos se detuvieron a solo centímetros de tomar la vida de aquel par, y tras dar la vuelta, fueron trotando hacia su invocador. ¿Te gustaría enfrentarte a ellos? Paso, ya me siento agotada, y quiero comer algo. Tienes razón, quizás ya sea tiempo de parar esto. Y dando por terminado el entrenamiento, dio su orden. Vuelvan. Los lobos que habían atacado a Aqua y Kazuma apresuraron el paso, y cerca de Ainz y Tanya, otros dos lobos dejaron a sus objetivos y fueron al lado de su invocador, y al ver cómo los lobos se fueron, esos dos se dejaron caer al suelo. Maldición, eso sí que fue demasiado para mí, comentó para sí mismo Natsuki Subaru, el cual se veía con la cara empapada en sudor, y sin su chándal puesto, dejando solo una playera, y en su mano, una espada de aspecto sencillo pero tenía un par de runas en la hoja. ¿Por qué los entrenamientos con la mayor siempre son una locura? Se preguntó agotada Visa. Teniente. Levántese. Ya es hora de retirarnos. ¿Sí? Mayor. Respondió con fuerza mientras trataba de ponerse de pie con la poca energía física que le quedaba. Y en poco tiempo todos los que se encontraban en esa zona ya se habían reunido y se dirigieron hacia la fortaleza torre, donde apresuraron el paso al ser atraídos por el olor de la comida preparada por las hermanas sirvientas, siendo los únicos que se quedaron atrás, Ainz, y Albedo, que se encontraba sin su armadura, pero mantenía su bastón especial, su ítem mundial. Ainz-sama, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Era necesario prestarle sus ítems a esas personas? Está claro que la mayoría de ellos son demasiado débiles, no podían ni enfrentarse a esos lobos de nivel 20, a excepción de la joven Tanya. Disculpe mis palabras, pero, no creo que ninguno valga la pena como para desperdiciar sus preciados ítems. En eso tienes razón, son débiles, pero, aún así, creo que tienen un potencial que puede ser bien explotado. Ya veo, me disculpo entonces. No es necesario Albedo, entiendo el cómo te sientes al respecto de esto, a mí tampoco me hace ilusión tener que dar mis ítems a cualquiera, pero si las cosas resultan bien, podremos obtener buenos beneficios. Y con esas palabras, la conversación entre ambos acabó. Las sillas alrededor de la mesa fueron ocupadas, y la mayoría comenzó a tomar los alimentos que se encontraban colocados al centro de la mesa para servirlos en sus platos, dieron las gracias a las gemelas que los prepararon y comenzaron a comer, a excepción de los guardianes que se
se encontraban. Estaba claro que a ninguno de ellos les interesaba comer algo del nuevo mundo, para ellos, ninguna comida que pudiera ofrecerles el mundo se compararía en nada a lo preparado en su hogar, en Nazarick. Pero entendían bien que era necesario para sus cuerpos el alimentarse, y como Ainz era algo estricto en ese aspecto, comer, descansar y dormir, era algo que él les había dicho que era necesario para ellos, incluso si no lo necesitaban, por lo que al final, no tuvieron alternativa y comieron de esos alimentos. Si bien esto no era nada para ellos, debían admitir que tenía un buen sabor, quizás más alto de lo que eran los estándares del que era su nuevo mundo y tras terminar sus alimentos, todos pensaban descansar por al menos una hora, pero Tanya detuvo a su unidad. Es hora del entrenamiento. Dijo con autoridad. Sus hombres realmente no tenían las ganas de hacerlo, pero sabían que si decían eso estarían condenándose a sí mismos, por lo que terminaron por decir, sí mayor. Con fuerza y el cuerpo bien derecho. Tanya se sintió orgullosa de su unidad, pero detuvo a algunas personas que parecían querer escapar de su visión. Kazuma. Aqua. Ustedes también vienen. ¿Qué? ¿Acaso estás loca? Sentí que me moría. No voy a volver a hacer eso. Rechazo con gran fuerza Kazuma. No, por favor. No quiero volver a hacer algo como eso. Dijo Aqua a punto de llorar. Tanya no hizo caso a sus respuestas. Dije que vendrán. Ninguno de los dos hizo más que correr como unas niñas asustadizas. Haré que se tomen en serio esto. Lucharán. Subaru, tú puedes descansar. ¿Qué? Gritó indignado Kazuma. ¿Por qué él puede descansar? Porque él por lo menos trató de luchar, hizo el esfuerzo, y el esfuerzo es algo que debe recompensarse, pero la insubordinación debe castigarse. Y con esas palabras, el infierno para Kazuma y Aqua regresó, y aquel entrenamiento duró por alrededor de 2 horas, el sol fue alzándose hasta casi llegar a su punto más alto, con ello, decidieron continuar con su viaje hacia aquel país ubicado en las costas. Fin.